Hola a todos, me llamo Vianney Gastelum. Hoy voy a dar mi presentación sobre ser hispano desde la perspectiva de un inmigrante mexicano. En los Estados Unidos hay una gran población hispana que sigue aumentando cada año. Los mexicanos representaron 62% de la población hispana en los Estados Unidos en el año 2017. Esto es casi 76.6 millones de personas. Esta comunidad está rica en cultura y tiene mucha influencia en la cultura de los Estados Unidos. Desafortunadamente, la comunidad hispana también enfrenta muchos desafíos aquí en los Estados Unidos. Investigaremos estos desafíos a través de entrevistas con inmigrantes mexicanos. Además, exploraremos ser hispano desde la perspectiva de un inmigrante mexicano. La comunidad hispana está creciendo y evolucionando cada día en términos de inmigración y idioma. Para empezar, vamos a hablar sobre la primera generación y la segunda generación. Es importante notar algunas diferencias entre estos dos grupos. La primera generación incluye hispanos que vienen de su país natal y emigraron a los Estados Unidos. La segunda generación incluye hispanos que nacieron en los Estados Unidos y tienen padres nacidos en otro país. Una diferencia entre los dos grupos es los lazos que mantienen con su país de origen. Los inmigrantes de primera generación tienen lazos más fuertes con México porque muchas veces regresan o se mantienen en contacto con familiares. Otra diferencia que los mexicanos de primera generación tienen es más probabilidad de vivir en comunidades donde la mayoría de los residentes son mexicanos. Además, los de la primera generación tienen mayores restricciones en términos de trabajo. Muchos de ellos tienen trabajos operativos y laborales. Una de las diferencias más notorias es la cantidad de estigma que recibe cada grupo. En un estudio hecho con inmigrantes de primera generación y de segunda generación, encontraron que las de la primera generación no experimentaron una sensación de estigma. En contra, los de la segunda generación expresaron que habían experimentado mucho estigma desde la niñez hasta la edad adulta. Ahora vamos a hablar sobre el uso de Spanglish. En primer lugar, el censo del año 2000 reportó que el español se usa en los hogares de más de 28.1 millones de personas mayores de 5 años de edad. Como resultado, el español es el segundo idioma más usado en los Estados Unidos. El Spanglish es un fenómeno lingüístico muy común entre hispanos viviendo en los Estados Unidos. Algunos lo definen como la involucración de palabras en inglés al español. Otros lo definen como un término cultural y una marca étnica que nos define. Pero también es importante notar que ha influido el aumento de ansiedad y xenofobia entre la comunidad anglo y hispana. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de inmigración. Hay varias opciones para entrar a este país y todos requieren un largo proceso. La espera para una persona con una visa de empleo para procesar una aplicación para residencia es de 6 a 10 años. Aquí podemos ver que entre los años de 1999 y 2008, 1 millón de permisos de residencia fueron aprobados cada año. 15% de esos permisos aprobados se basaron en el empleo. 43 eran familiares de los ciudadanos estadounidenses, 21% eran familiares, 16 eran compuestos por visas de diversidad, refugiados y aislados. En el año 2004 había un estimado de 5.9 millones de inmigrantes mexicanos sin documentos. Para la segunda parte de esta inmigración,
analicé una entrevista con el abogado mexicano Ezequiel Hernández. Él nació en Veracruz, México, y se vino a los Estados Unidos con su abuela antes de los 11 años. Su abuela creía que sería bueno para que creciera al lado de sus primos y que conociera otros lugares. El plan original era ir y quedarse en los Estados Unidos por un año y aprender el inglés y después regresar a México. En la entrevista cuenta que la emoción que sintió cuando llegó el camión para llevarlo a la escuela. Su mayor desafío comunicativo era que no hablaba inglés. Como resultado, estuvo en clases con otros mexicanos y compañeros de otros países como China. Atribuye su deseo a perseguir una carrera como abogado después de que su entrenador le aconsejó que se enfocara en sus estudios. Además, reflexiona que se sentía muy solo y que se sentía como si fuera el único que estaba pasando por esto. Dijo que le hubiera gustado tener a alguien que le entendiera. Como podemos ver, hay mucha similitud entre Hernández y lo que ha encontrado en investigaciones. En primer lugar, Hernández y su abuela llegaron a los Estados Unidos con la intención de quedarse por solamente un año y después regresarse para atrás a México. Como podemos ver, eso nunca pasó. Esto está de acuerdo con la investigación mencionada al principio, que reveló que varios inmigrantes de primera generación llegan a este país con la intención de regresar a su país de origen. En la entrevista, él no menciona un incidente de estigma o de discriminación. Esto está consistente con otra investigación que encontró que los inmigrantes de la primera generación no reportaron experiencias de estigma. Además, en la entrevista es evidente que Hernández usa Spanglish. Esta entrevista ofrece nueva información en que es importante, por ejemplo, dar recursos a los inmigrantes para que puedan tener éxito, especialmente a los estudiantes. Si Hernández no hubiera recibido los consejos de su entrenador, tal vez no tuviera el éxito que tiene ahora. Además de proveer información sobre carreras, también es importante darles recursos para conectarse con estudiantes que tienen los mismos desafíos. Muchas gracias.